Esto es antes de que se empezara a estudiar todo esto de la genómica nutricional, ¿no? Antes de que existiera la nutrigenética o la nutrigenómica. Sin embargo, ahora se sabe que digamos, modificaciones, nuestros polimorfismos que tenemos, estas variaciones genéticas, van a interactuar, ¿no? Y van a hacer de que respondamos de diferente manera. Entonces, podría decirse de que ahora ya hay conocimiento de que una misma dieta no va a tener el mismo efecto en todas las personas. ¿Han escuchado ustedes alguna vez un caso de una persona que de repente compartió la dieta con su amigo, con su familiar? Por ahí a veces he escuchado, ¿no? De que los pacientes a veces dicen, ven, ¿no? Que a un paciente le funcionó su plan de alimentación y le dicen, a ver, compártame tu dieta, ¿no? Para yo también, bajar de peso, subir masa muscular, etcétera. Y a veces no tienen el resultado esperado, a veces no les funciona, precisamente por esta variabilidad que existe entre cada uno. Por ello se dice que la dieta tiene que ser personalizada. Por aquí tenemos algunos ejemplos de nutrigenómica. Vamos a ver cómo algunos nutrientes van a modificar la expresión genética. Por ejemplo, vamos a hablar de las vitaminas C y E. Nosotros ya conocemos que la vitamina C y E son vitaminas antioxidantes. Esto va a significar de que previene el daño al interior de la célula, previene el daño a lo que es el ADN, ¿no? Y también previene la oxidación de algunos lípidos, de los cuales algunos forman parte, ¿no? de nuestra célula. Algunos de los alimentos, ¿no? que podemos nosotros consumir para obtener estos nutrientes vendrían a ser el tomate, ¿no? lo que es la col, eh, en cuanto a la vitamina C, los cítricos, entre otros. Entonces cumplen un papel importante para la estabilidad genética, por decirse así. Después tenemos a lo que es la vitamina D, que también la podemos encontrar en algunos alimentos, principalmente lo vamos a encontrar en alimentos de origen animal, ¿no? Las yemas de los huevos, los pescados, también podrían ser algunos vegetales, pero en menor cantidad. ¿Y qué papel importante va a cumplir esta vitamina D a nivel de lo que es la célula? Va a mejorar lo que es la actividad antioxidante, ¿no? Va a mantener la integridad o la estructura del ADN. Y algunos de los nutrientes que estamos viendo por acá, ¿no? también van a cumplir, digamos, un papel bastante similar, ¿no? de mantener la estabilidad del ADN, o en algunos casos, algunos de ellos van a ayudar al proceso de replicación del ADN, que es necesario para que la célula pueda dividirse y pueda multiplicarse. Y en ese sentido, va, digamos, a evitar, ¿no? el daño a lo que es la célula. Acá tenemos también ejemplos de algunos de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que es el zinc, tenemos algunos vegetales, espinacas, lo que es el brócoli. También tenemos alimentos de origen animal, por ejemplo, las carnes como la carne de pollo, los pescados, también son fuentes de zinc. Lo que es la vitamina B3, también necesaria para lo que es la reparación del ADN. Nos encontramos también en alimentos como las zanahorias, los champiñones, entre otros. Y otros que ustedes ya conocen, como el hierro, ¿no? el calcio, también están relacionados con lo que es la multiplicación celular, ¿no? y la replicación del ADN. Entonces, el efecto que van a tener, el efecto nutrigenómico de estos nutrientes, es ayudar a que la célula, digamos, no se desestabilice, ¿no? Que se pueda multiplicar correctamente. Bueno, estos alimentos que están acá, en realidad lo he sacado de un artículo, ¿no? Estas son las fuentes que se mencionan, pero ya conocemos de que hay otras fuentes aparte de estos. Y por acá tenemos ejemplos de lo que es la nutrigenética, de cómo ciertos genes, ciertas variaciones que se dan en esos genes, van a tener efecto en el metabolismo de algunos nutrientes o también el mismo metabolismo corporal. Por ejemplo, el gen MTHFR, ¿no? Las variaciones que hay en dicho gen,
pueden hacer de que haya una menor actividad de algunas enzimas, ¿no? Va a afectar principalmente al metabolismo de lo que es el ácido fólico, que es el folato, ¿no? Y lo que es bueno, la B9 que vendría a ser lo mismo. La recomendación en estos casos, ¿no? De personas que tengan estos polimorfismos, estas variaciones en el gen MTHFR, sería la suplementación, ¿no? Con el ácido fólico, con el folato, ya que al haber una menor actividad, ¿no? De ese nutriente, al suplementarlo en mayor cantidad, podríamos tratar con ello de regular, ¿no? La actividad que tendría una persona que no tenga esta modificación. Después tenemos también al gen LST. Se ha visto que las variantes, ¿no? Dentro de este gen pueden inducir la intolerancia a la lactosa. Entonces, la intolerancia a la lactosa no solamente está, digamos, dada por el hecho de que a veces algunas personas dejan de consumir, ¿no? La lactosa y dejan de producirla, sino también puede venir por una vía genética. Esta es una manera en la cual esta variación en este gen va a modificar, ¿no? Cómo nosotros respondemos ante un nutriente. Luego tenemos, a ver, de aquí uno interesante, también el gen CYP1A2, ¿no? También los polimorfismos o las modificaciones dentro de este gen tienen implicancias dentro del metabolismo de la cafeína. Se ha visto de que las personas que poseen este gen tienen modificaciones en cuanto a las cantidades de café que consumen en el día y que las personas que tienen un metabolismo, en este caso lento de la cafeína, tienen un mayor riesgo cardiovascular debido a que concentraciones pues, altas de cafeína en su dieta pueden llevarlos a tener un mayor riesgo al corazón. Después, también otro gen interesante es el FATS1, FATS2, cuyo nutriente afectado va a ser los ácidos grasos omega 3, que es lo que va a causar las variantes de este gen, que haya una menor conversión, ¿no? De lo que es el ácido, el omega 3 hacia lo que es el EPA y el DHA, que son el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, que como hablábamos en las clases pasadas, son esas versiones del omega 3 que pueden ayudar, ¿no? A la reducción de los triglicéridos, al mejor desarrollo cerebral, etc. Entonces, las personas que poseen estos polimorfismos tienen que compensar ese consumo, ¿no? de EPA y DHA a través de fuentes directas, como puede ser el pescado, ¿no? Y también a través de suplementos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre nutrigenética y nutrigenómica? A ver, con sus propias palabras. Nadie se anima. A ver, yo les voy a dar una definición y ustedes me dicen, o lo pueden escribir también, si es que es nutrigenética o nutrigenómica. A ver, la forma en la cual los nutrientes influyen sobre los genes es nutrigenética o nutrigenómica. Nutrigenética. Ok, su compañera dice nutrigenética, ¿qué dicen los demás? ¿Será nutrigenética o nutrigenómica?
La ¿Quieres? nutrigenómica, Ajá, así es, ¿no? Sería la nutrigenómica. Nutrigenómica es de nutrientes a genes, ¿no? Cómo impacta. Y la nutrigenética es al revés, ¿no? Cómo impactan los genes sobre los nutrientes. O sea, cómo influye ello sobre los nutrientes que comemos en la dieta. Como les estaba comentando por acá, ¿no? Estas modificaciones en estos genes van a influir sobre cómo se procesan estos nutrientes en el cuerpo. Algunos de ellos harán, ¿no?, de que el metabolismo de estos nutrientes disminuya, o a veces hará de que de repente absorbamos más o menos cantidad de dichos nutrientes. Esto es nutrigenética. Entonces, gracias a estas dos ciencias, de la nutrigenética y la nutrigenómica, gracias a esos conocimientos que se han podido obtener de la influencia de nutrientes y genes, se puede actualmente elaborar las llamadas dietas inteligentes, ¿no? Actualmente ya nosotros podemos conocer si es que tenemos alguno de estos polimorfismos genéticos que nos van a predisponer de repente a algunas enfermedades o alteraciones en el metabolismo de los nutrientes, y de esa manera vamos a poder conocer cuál es el mejor tipo de dieta para nosotros. De hecho, ya se realiza hoy en día lo que se conoce como el test nutrigenético. Este es un tipo de test que analiza todas esas modificaciones llamadas polimorfismos para poder establecer el perfil genético de una persona y poder hacerle pues un plan de alimentación personalizado. Aquí tenemos un pequeño listado de cuáles son aquellos genes que se evalúan de manera común en este tipo de test, ¿no? Y que están relacionados con la nutrición. Por ejemplo, van a ver por acá genes que están relacionados al metabolismo de algunas vitaminas, de lo que es el omega 3, otros genes que están relacionados con algunas hormonas, por ejemplo, relacionados con la leptina, que es un tipo de hormona que va a regular la saciedad, ¿no? Por tanto, las alteraciones se pueden relacionar también con un exceso de grasa corporal, un IMC más elevado. También hay algunos genes que se van a relacionar con el desarrollo de algunas enfermedades, por ejemplo, la celiaquía, la diabetes, la obesidad, entre otras. Por aquí tenía acá un ejemplo, ¿no?, de cómo se realiza este test nutrigenético. Generalmente lo que se hace es tomar una muestra. En algunos casos es una muestra de saliva, en algunos casos es una muestra de sangre. Hay algunos laboratorios que toman la muestra de ambas cosas para poder determinar las variaciones genéticas de las personas. Si es que ustedes van a lo que es el Internet y buscan lo que es el test nutrigenético, por acá les van a salir algunos laboratorios que actualmente ya realizan ese tipo de pruebas. Entonces, por acá hay uno. Ajá. Por ejemplo, este laboratorio SynLab, ¿no?, ya realiza lo que es el test nutrigenético, ¿no?, y evalúa 120 polimorfismos, ¿no?, dentro de 95 genes. O sea, evalúa 120 variaciones genéticas relacionadas con el metabolismo de vitaminas, ¿no?, de lo que es la cafeína, el azúcar, la saciedad, ¿no? Por ahí de repente se evalúan algunos de los que acabamos de ver acá en los cuadritos más arriba, ¿no?, los que están por acá. Y algunos de ellos también ofrecen los servicios, ¿no?, de darte una dieta personalizada para el resultado que obtienes. En este caso, ellos realizan la muestra, ¿no?, con el kit de saliva y también con una muestra de sangre. Lo único, digamos, malo es el tiempo que se tiene que esperar, ¿no?, para que se pueda hacer la evaluación de todo ese perfil genético. Aquí tenemos también algunos de los genes generalmente evaluados, que también se incluyen en este tipo de test nutrigenéticos.
que son relacionados con patologías pues bastante frecuentes, algunas de las más comunes y también más preocupantes, como vemos acá la diabetes, el colesterol HDL, el síndrome metabólico, que vendría a ser una enfermedad que se caracteriza por la presencia de resistencia a la insulina, hipertensión, triglicéridos elevados, entre otros. Y bueno, esto antes, hace 10, 15 años atrás, no era algo de lo que todavía no se hablaba. Todavía antes en los laboratorios no era posible hacerse este tipo de chequeos, pero actualmente ya se está haciendo cada vez más común. Y se espera de que aquí en un futuro, se espera que de aquí en un futuro, en el caso de la nutrición, lo más, digamos, común sea el realizar ese tipo de test nutricionales, ¿no? Antes de hacerse un plan de alimentación. O sea, ahí estaríamos hablando de lo que son las dietas completamente personalizadas, ¿no? Teniendo en cuenta no solamente nuestras variaciones genéticas, sino también teniendo en cuenta de repente el ADN de algunos nutrientes, algunos alimentos. Quizá en el futuro probablemente, ¿no? Al hacerse la evaluación nutricional, no solamente incluya lo que nosotros comúnmente vemos, que es la evaluación antropométrica, peso, talla, sino de repente hacerse pues, un test nutrigenético previamente para poder hacer una dieta personalizada y lo que se busca con ello sobre todo es la aparición de ciertas patologías, ¿no? O también la deficiencia de algunos nutrientes. Bien, hasta aquí alguna consulta. Si que tienen alguna duda, pueden levantar la mano en cualquier momento de la clase, en realidad. Ninguna pregunta, entonces hasta ahora. Vamos a aprovechar, a ver, para poder pasar la asistencia. A ver, entiendo que hay todavía algunos compañeros por ahí que están tratando de ingresar. Vamos a ver primero quiénes están acá presentes. Está Edith. Stephanie sí Miss está. Liliana Bruto no llamó. Sí, no sé si ven mi pantalla, ahí les estoy Ya, colocando la ok. Ya, ok. asistencia, ¿no? Edith creo que no está, ¿verdad? Anel tampoco, Pedro, Carmen, Mira, no puedo Sarmiento, contestar. No puedo. Carmen Sarmiento, No puedo. creo que sí está, ¿no? Carmen Ruiz, también. Ok, entonces nos estarían faltando, No entiendo. nos estarían faltando Anel, Pedro y Edith. Ok.
Vamos a entonces guardar aquí la asistencia. Vamos a considerar, sí, vamos a considerar, vamos a dar un poquito más de plazo de repente para ver si sus compañeros se llegan a unir. En todo caso, tengo entendido de que su compañero Pedro está tratando de unirse a la sesión, pero no sé si sus Profesora, compañeras Anel y para los Edith que no, les han comentado algo. sí, Denise está presente. No, Denise está presente y Ani también, sino que como no pueden contactarse por el tema del Team, no sé por qué, le he creado un enlace del Zoom y lo estoy compartiendo en su clase desde mi máquina. Ah, ya, ok. ¿Tus dos compañeras? Sí, Denise y Ani, Anie. Vamos a considerar entonces la asistencia. ¿Quién te dijo que te comas? Cuidado ahí con su cámara, está encendida, por si acaso. Muy bien. Vamos a profundizar un poquito más en este tema de la nutrigenética y nutrigenómica. Vamos a hablar de las bases moleculares y genéticas. Vamos a ver, digamos, cómo está compuesto el núcleo, por decirlo así, de nuestra célula. Y para ello vamos a iniciar hablando de algo que quizá ustedes ya conocen, que es el ADN. ¿Qué creen ustedes que es el ADN? ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué sirve? ¿Alguna idea que tengan sobre el ADN? Contiene nuestra información genética. Ujú, correcto, ¿no? Podríamos decir que es una molécula muy importante que va a contener toda la información de cómo nosotros nos vemos, cómo es que nuestro organismo funciona, se le conoce como la molécula de la vida, ya que lleva codificada en su interior información sobre los seres vivos. En cada una de nuestras células nosotros tenemos ADN, alrededor de 2 metros de ADN que están ahí enrollados, confinados dentro del núcleo celular. Todas las células en realidad tienen la capacidad de poder leer el ADN. ¿No? Si es que nosotros pudiéramos agarrar el ADN de una célula y ponerlo dentro de otra célula, eso tendría la capacidad de poder leer toda esa información. Así como cuando nosotros llevamos un archivo de una computadora a otra, ¿no? Y tiene la capacidad también de leerlo, de igual manera es nuestra célula. Tiene esa capacidad de leer todo el ADN. ¿Qué creen que será un gen? Viendo acá esa imagen, todo eso acá vendría a ser nuestro ADN. ¿Qué sería un gen? Voy a señalarlo por acá. Es lo que dice aquí. A ver, ¿quién lo puede leer? Es el segmento del ADN. Correcto. Un gen vendría a ser un segmento, un pedazo, una fracción de nuestro ADN. O sea que, en resumen, nuestro ADN está compuesto por genes. Ahora, cada uno de estos genes es información. A partir de esta información, nuestras células pueden crear proteínas, ¿no? Todas las, digamos,
Las proteínas que van a crear nuestras células se van a encargar de dar el funcionamiento de nuestro organismo. Recordemos que las proteínas actúan, ¿no?, como hormonas, actúan como enzimas, ¿no?, actúan también dentro del sistema inmunológico, entre otras funciones. A su vez, cada fragmento de este ADN, o sea, cada gen, también va a estar conformado por unidades que son más pequeñas. Estas unidades más pequeñas se llaman nucleótidos. Y estos nucleótidos también tienen la siguiente estructura. Están conformadas por un grupo fosfato, un azúcar, que generalmente es una ribosa o desoxirribosa, y una estructura que se llama base nitrogenada. Ahora, si nosotros recordamos un poquito el tema de biología, existe lo que es el ADN y el ARN. Esto varía en función de cuál sea el tipo de azúcar que exista por acá. Si es que es una desoxirribosa, entonces es ADN, ácido desoxirribonucleico. Si es que fuera una ribosa, es ácido ribonucleico, o sea, ARN. Pero en el caso de nosotros, los humanos, tenemos el ADN. Y esta, a su vez, esta base nitrogenada, que es una partecita nada más de este nucleótido, puede ser lo siguiente, puede ser una citosina, una timina, una guanina, una adenina, un uracilo. Son, digamos, estructuras que van a unirse entre ellas, ¿no?, y van a ayudar, digamos, a darle, a formar ese esqueleto que es nuestro ADN. En resumen, tenemos esta imagen que estamos viendo acá. Acá tenemos el núcleo de la célula, tenemos acá el cromosoma, que vendría a ser todo el conjunto, digamos, genético de la célula. Tenemos el ADN, ese ADN está formado por genes. Nuestros genes, acá que lo estamos viendo más grande, están formados por los nucleótidos, y esos nucleótidos están formados por las bases nitrogenadas, ¿no?, también llamadas bases nucleotídicas. Están ahí. Entonces, es como si hubiéramos hecho ahí un zoom, ¿no?, a la composición de nuestro ADN. Justamente esta combinación de todos los genes que tenemos, es decir, del ADN, se le llama el genotipo. El genotipo vendría a ser el conjunto de genes que tiene cada persona. Y este genotipo se expresa a manera de un fenotipo. El fenotipo es lo que nosotros podemos ver. Es decir, si tenemos, no sé, genes, ¿no?, un gen que es identifica el color de nuestros ojos, lo que nosotros veríamos, ¿no?, los ojos de repente azules o verdes o marrones de una persona, sería su fenotipo. Fenotipo es, por ejemplo, todos los rasgos o características físicas que nosotros presentamos a partir de nuestro genotipo. A su vez, se conoce de que cada una de nuestras células va a expresar solamente una fracción de su genotipo, o sea, de sus genes. Es decir, no todos nuestros genes están, entre comillas, encendidos. Estos genes pueden encenderse o apagarse a través de un proceso que se le llama regulación genética, que puede estar, valga la redundancia, regulado por factores externos, como por ejemplo la alimentación. Ahora, si hablamos nosotros de nutrigenética y nutrigenómica, es importante también conocer esta definición, que es el polimorfismo. Un polimorfismo vendría a ser una variación genética que se produce de manera común en un grupo de personas. Cuando hablamos de manera común, nos estamos refiriendo a que es una variación que se encuentra en más del 1% de la población. ¿Qué es lo que sucede? Generalmente, ¿no?, dentro de nuestros genes, vamos a regresar a esta imagen de acá. Este es el ejemplo de un gen, ¿no? Este gen tiene una secuencia ordenada de nucleótidos que es, por lo general, se repite en la mayoría de las personas. Pero puede haber alguna persona en cuyo gen haya una base distinta. Por ejemplo, vamos a verlo con colores, ¿no? Por ejemplo, acá es amarillo, morado, morado, amarillo, rojo, celeste, celeste, rojo, morado, amarillo. Digamos, es lo normal de la población.
Pero pueden haber personas que tengan algo distinto por acá. De repente tienen amarillo morado, morado amarillo, rojo y acá otro color diferente, ¿no? Y eso puede, digamos, esa modificación es a lo que se le conoce como un polimorfismo, cuando dentro de un gen hay una secuencia diferente de algún tipo de nucleótido, ¿no? Y estos polimorfismos, entre todos los que pueden existir, los más comunes son los polimorfismos de un solo nucleótido, o sea, donde solo va a variar una de estas estructuras que van a componer dicho gen. ¿Por qué es importante hablar de estos polimorfismos? ¿Qué importancia tienen esa modificación que pareciera pues que no es muy importante, ¿no? Porque es un solo, una sola base dentro de las miles, digamos, que componen el gen, pareciera que no tiene mucha relevancia. Sin embargo, los cambios en esa secuencia, así se haya, digamos, modificado, se haya alterado una sola, puede afectar la manera en la que las enzimas van a metabolizar los nutrientes o pueden cambiar la funcionalidad de los receptores de las vitaminas o pueden también modificar la forma en la que los nutrientes se van a absorber. ¿Y por qué se puede producir todo esto? Porque como les comentaba hace un rato, esta secuencia, este gen, cada uno de estos, va a producir una proteína. Si yo cambio algo dentro de esta secuencia, es como si cambiara algo dentro de una receta, ¿no? Al modificar, por ejemplo, un ingrediente dentro de una receta, puedo llegar a producir una preparación totalmente diferente. A veces puede ser algo totalmente distinto o a veces puede ser una diferencia un poco sutil. Entonces, eh, de esta, digamos, de esta manera, estos polimorfismos pueden hacer que nosotros, por ejemplo, respondamos de manera distinta a ciertos nutrientes. Aquí tenemos un ejemplo de uno de los genes que ya hemos mencionado antes en una de las tablas, que es el gen CYP1A2. Se ha visto que los polimorfismos, o sea, las variaciones en la secuencia de dicho gen, pueden afectar el consumo de café en personas adultas comprendidas entre los 20 y los 40 años, ¿no? Los polimorfismos dentro de ese gen se han vinculado con una respuesta distinta al consumo de cafeína. Se vio, por ejemplo, que algunas de estas personas tenían un mayor consumo de café y además, pues no era solamente pues referente a cuánto café toman en el día, sino que eso también puede llegar a modificar, ¿no?, el metabolismo de la persona. En este caso se observó que estos mismos pacientes tenían triglicéridos 10% más elevados sobre los niveles normales, o sea, en comparación con las personas que no presentaban esta modificación a nivel de sus genes. Y de esa manera podemos encontrar también algunos otros polimorfismos que son relevantes a nivel de nutrición. Aquí estamos viendo, bueno, el ejemplo que les puse hace un momento del artículo es este de acá, ¿no? Del gen CYP1A2 con respecto a la cafeína. Pero también hay otros, ¿no?, que también tienen importancia respecto a otro tipo de nutrientes. Hace un momento veíamos el de aquí, ¿no?, el MTHFR, cuyo nutriente relacionado al ácido fólico, pero también puede llegar a afectar lo que es la vitamina B12. Entonces, una, digamos, manera de contrarrestar esa modificación que tienen las personas con ese polimorfismo es a través de la suplementación con dichos nutrientes. Otro gen también bastante conocido es el gen FTO, que está relacionado con el metabolismo de las grasas, metabolismo también de carbohidratos, ¿no?, con el consumo de calorías en el día. Y se ha visto que los polimorfismos dentro de este gen pueden predisponer a las personas a tener mayor riesgo de obesidad, menor saciedad y en consecuencia, al consumir más alimentos porque no se sienten saciados, un mayor almacenamiento de las grasas. De igual manera, por acá les he traído algunos otros polimorfismos relevantes también para el tema nutricional. Tenemos, por ejemplo, al gen MC4R. Ya se ha estudiado los polimorfismos o las variaciones dentro de este gen.
¿no? Cuando hay esas modificaciones, las personas tienden a tener un mayor IMC, mayor riesgo de obesidad, de enfermedad cardiovascular y de diabetes de tipo 2. Luego tenemos el gen FTO, que es el que les comentaba hace un momento, pero para poder ejemplificarlo mejor, ¿no? Acá hay un gráfico sacado de un estudio en el que se observó de que los polimorfismos dentro de este gen hacían que las personas tengan un peso mayor comparado con las personas que no tenían dicha variación, o sea, las personas que tenían el gen normal, por así decirlo. Y eso también a su vez no solamente modificaba, ¿no?, el peso de la persona, sino que también estaba relacionado con la resistencia a la insulina. Entonces, en consecuencia, mayor riesgo de tener diabetes. Después tenemos al gen TCF7L2. Los nombres a veces de los genes son como códigos, por eso son un poco extraños, como pueden ver. En el caso de los polimorfismos de este gen, se ha visto de que ocasionan un mayor nivel de glucosa, mayores niveles de insulina, debido a que aumenta la resistencia a la insulina. También se ha visto relacionado con mayores niveles de grasas en la sangre en relación a lo que es el colesterol HDL, colesterol total, VLDL y alteraciones en las llamadas adipoquinas, que creo que lo hemos revisado antes, ¿no? Y si no, las adipoquinas vienen a ser unas hormonas que se encargan de controlar todo lo que es el metabolismo de grasas, de carbohidratos también, y algunas de ellas relacionadas también con la saciedad, ¿no?, al momento de comer. Después tenemos al gen CD36. Este gen, o los polimorfismos, mejor dicho, las variaciones en este gen, hacen de que los adipocitos almacenen una mayor cantidad de grasas. Y si recordamos un poquito la clase que tuvimos acerca de la obesidad, donde hablamos de la fisiopatología, ¿no?, de la obesidad, podrán recordar de que cuando el adipocito se llena mucho de triglicéridos, o sea, de grasas, esto va a hacer de que su metabolismo, su funcionamiento cambie. Este adipocito se vuelve eh, proinflamatorio, ¿no? Empieza a tener resistencia a la insulina y con ello lleva a la aparición de algunas patologías, que puede ser la diabetes, incluso otras patologías inflamatorias, ¿no?, como puede ser la aterosclerosis, la mayor acumulación de grasa a nivel de las arterias, entre otras. Entonces, todo esto, como ven, solamente porque cambió nada más un poquito la secuencia genética de la persona. Después tenemos al gen LEP. Este gen LEP se encarga de codificar la secuencia de la leptina, que es una hormona que se encarga de controlar, ¿no?, la ingesta energética de las personas. Esta, en palabras simples, la leptina informa, podríamos decir, al cerebro sobre la cantidad de grasa corporal, la cantidad de alimentos que está recibiendo. Entonces, cuando esta leptina está alterada, ¿no?, debido a la variación en este gen, no va a cumplir su papel como debería. Por tanto, no hay esa retroalimentación, ¿no?, entre el tejido adiposo y el cerebro. Entonces el cerebro no recibe la señal de que la persona pues comió y está saciada, no recibe la señal de repente de que está acumulando mayor grasa en el tejido adiposo, y ello hace que lo ponga en riesgo de tener obesidad. Y todo ello, todo lo que han visto hace un momento, debido a los llamados polimorfismos, o sea, esas variaciones que se dan, en este caso es un polimorfismo de un solo nucleótido, es decir, cambió solamente una de estas estructuras dentro de las miles que podría tener el gen, y cambió, digamos, la forma en la que esas células se van a comportar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, consultas? Si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano.
A ver, les hago entonces yo una pregunta a ustedes. La pueden responder si es que desean a través de el chat o la pueden responder también activando su micrófono. ¿Qué es lo que han entendido sobre los polimorfismos? Específicamente, ¿qué vendría a ser un polimorfismo? A ver, les dejo ahí proyectada la diapositiva para que se guíen con la imagen y con la descripción. Recordemos que esto de aquí, que están viendo, es el gen. Y estas estructuras acá más pequeñitas son los nucleótidos que componen el gen. ¿Qué vendría a ser un polimorfismo? ¿Alguna idea? ¿O desean de repente que lo volvamos a repetir? Miss, el polimorfismo, buenas tardes, es la secuencia de la genética que se viene dando en el ADN. Ajá, ok, muy cerca, ¿no? El polimorfismo vendría a ser una variación, ¿no? Que se da en la secuencia genética. Como les comentaba, vamos a verlo en este gráfico de acá. Creo que se ve un poquito más bonito. Normalmente, ¿no? En los genes de la mayoría de las personas, encontramos los mismos nucleótidos, o sea, la misma secuencia. Pero un polimorfismo vendría a darse cuando alguno de estos nucleótidos cambia, ¿no? Si es que se modifica alguno de ellos, ¿no? Se intercambia, podríamos decir, por otro distinto, eso se vendría a llamar un polimorfismo. Específicamente, es un polimorfismo cuando es una variación en común de las personas, ¿no? Como les decía, cuando decimos común, en este caso nos referimos a que más del 1% de la población lo tiene, ¿no? Y estos polimorfismos, como comentábamos, hacen de que se produzcan ciertas variaciones, ¿no? En el metabolismo. Por ejemplo, una persona con un metabolismo, con un polimorfismo de estos genes de acá, vamos a poner el ejemplo del primero que vimos, es decir, una variación así pequeña, sutil en este gen, puede cambiar, ¿no? Su IMC, puede cambiar su metabolismo de carbohidratos, entre otras cosas. Entonces, aunque parezca algo que no tiene relevancia, ¿no? Porque nosotros dentro de nuestro ADN tenemos miles de genes, dentro de los genes tenemos miles de nucleótidos, que cambie uno pareciera que no es muy relevante, pero en realidad sí lo es, que puede cambiar toda, digamos, la programación del funcionamiento de nuestra célula. Entonces, ese es el polimorfismo, la variación de la secuencia genética. ¿Y cómo afecta esa variación de la secuencia de la estructura del ADN, o sea, el polimorfismo, que es la variación, entiendo, pero cómo afecta a la persona que tiene esa variación? O sea, ¿cómo es evidenciar, o sea, qué cambios en su metabolismo presentan? Ajá. Justamente eso depende de cuál sea el gen, ¿no? que ha sido afectado. Entonces acá les ponía, por ejemplo, unos ejemplos, ¿no? De los genes más conocidos y de los polimorfismos, ¿no? que se producen.
Por ejemplo, como les comentaba, ¿no? Si es que hay un polimorfismo, una variación en el gen FTO, ¿esto qué va a afectar? Va a afectar al metabolismo de las grasas, va a hacer de que la persona almacene mayor cantidad de grasa, que tenga pues mayor apetito, ¿no? Debido a que también se altera la leptina en este caso, mayor predisposición a la obesidad. También hace un momento hablábamos del gen CYP1A2, ¿no? Los polimorfismos dentro de este gen van a hacer de que las personas tengan un mayor riesgo cardiovascular cuando consumen más cantidad de café, ¿no? De cafeína en sí. Después tenemos al LST, que es el gen, ¿no? Encargado, bueno, relacionado con la producción de la lactosa. En el caso de las personas que tienen polimorfismos de este gen, no van a producir una menor cantidad de lactasa, que es la enzima que metaboliza la lactosa, y por tanto van a tener intolerancia a la lactosa. Entonces, dependiendo de cuál sea el gen sobre el cual hay un polimorfismo, se va a producir el efecto. Hay algunos, como están viendo acá, que van a afectar vitaminas, otros que afectan a los macronutrientes, ¿no? Los carbohidratos, las grasas, y así. Dependiendo del gen afectado, se produce el cambio. Y de repente se podrían preguntar, ¿no? ¿Y qué se puede hacer al respecto? En realidad, cuando hay alguna situación como esta, ¿no? Que se puede detectar fácilmente a través de un test nutrigenético, lo que se tendría que hacer es cambiar la alimentación. Por ejemplo, si yo detecto una persona que tiene un polimorfismo en el gen LST, entonces su dieta pues no debería llevar alimentos que contengan una gran cantidad de lactosa, porque ya genéticamente esa persona está predispuesta a no producir mucha lactasa. Si es que detectamos de repente otra persona, ¿no? Con un polimorfismo en el gen ApoA2, que es un gen relacionado al metabolismo de grasas, a los niveles de colesterol, entre otros, tendríamos que modificar la dieta de manera de que pues, no consuma muchas grasas saturadas, ¿no? Que consuma más grasas saludables, ¿no? Que de repente realice actividad física para contrarrestar los cambios que podría estar induciendo esa modificación en ese gen. ¿Alguna otra consulta? Bien, no hay preguntas, entonces, ¿les parece si hacemos un pequeño descanso? Unos 10, 15 minutos y luego regresamos a ver la siguiente parte de la sesión, donde vamos a hablar de un tema también bastante interesante que está relacionado con esto, que es la epigenética, ¿no? Aquí vamos a comentar un poco de la interacción que hay entre el entorno, ¿no? Que son el ambiente, la alimentación y los cambios que se producen a nivel genético. Vamos a ver que hay algunos genes, como les comentaba al inicio, que se pueden encender o apagar, ¿no? Y eso lo vamos a ver dentro de este subtema. Entonces, hacemos un pequeño break, si es que van a de repente a comer, aprovechen ahí, ¿no? Para comer algo, para poder levantarse un momento del asiento también. Y realmente en 15 minutos, un momento para poder enseñarles. Este video se nos va a resumir de manera breve pero puntual qué viene a ser la epigenética. Y vamos a ver algunos ejemplos para que lo puedan ahí entender.
Ok, ahí les voy a transmitir. Me avisan, por favor, si es que se escucha. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de... ¿Se escucha el video? Sí se escucha. Ya, ok, entonces luego volvemos a poner. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN. Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas, que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Ok, vamos a ver entonces el video una segunda vez. Me comentan qué es lo que les ha parecido interesante de repente y luego vamos a hacer una pequeña explicación de ello. ¿Qué pasaría si te digo que debido a que alguien que estuvo preso en un campo de concentración de la Alemania nazi puede ser el causante de alguna afectación genética hoy en día? ¿Es posible que un hecho traumático en el pasado afecte a futuras generaciones? Hablemos de epigenética. Los seres humanos somos la expresión viva de las proteínas que fabricamos a partir de nuestro ADN. Estamos constituidos por células y cada una de ellas, excepto las sexuales, contiene 23 pares de cromosomas. Estos cromosomas son una línea muy larga de nucleótidos que conforman nuestro ADN.
Esta línea de nucleótidos se divide en genes y la podemos comparar con una máquina productora de proteínas con un manual para formarlas. Es el manual de producción de lo que debemos ser y está predeterminada en nuestra impronta genética el color de piel, ojos, con textura física y hasta parte de nuestra personalidad. En base al ADN que tenemos dentro del núcleo de la célula, produciremos ARN mediante un proceso conocido como transcripción. El ARN formado se lo denomina ARN mensajero y saldrá del núcleo hacia el citoplasma celular para formar las proteínas. Su formación es llevada a cabo por los ribosomas, que leerán este ARN e irán pegando aminoácidos hasta la formación de las diferentes proteínas. Este último proceso es denominado traducción. El cuerpo humano es la expresión de estas moléculas de ADN, por lo que podemos imaginar a esta secuencia genética de ADN como una máquina de genes que ensambla proteínas siguiendo esta secuencia. Un concepto muy importante es que las proteínas del cuerpo no se fabrican continuamente, y hay momentos que por diferentes mecanismos se activa o inhibe dicha producción. O sea, que por muchos momentos produciremos ciertas proteínas y por otros no. Es como que si hubiese un interruptor que prende o apaga la máquina. Está comprobado que estos interruptores existen y en ciertos casos se pegan a los diferentes genes y se denominan epigenomas. Cuando se pega un grupo químico de los metilos a los genes ocurre lo que se conoce como metilación y está bien estudiada y se sabe que inhibe la transcripción del ARN, lo que lleva a frenar la síntesis proteica. Mientras que hay otros que harán lo contrario, estimularán la transcripción de dichos genes e inclusive pueden aumentar la cantidad y velocidad de producción proteica. También está demostrado que dichos cambios epigenéticos se pueden mantener en la división celular, por lo que se conservan de una célula madre a una célula hija. La metilación del ADN, por su parte, es uno de los procesos epigenéticos más relacionados con los trastornos postraumáticos y el desarrollo de algunas enfermedades. Estudiando veteranos de guerra, se descubrieron cambios moleculares en aquellos con estrés postraumático. Estas investigaciones sugieren que una vulnerabilidad en un proceso epigenético como la metilación del ADN predispondría a una alteración en la respuesta futura del organismo al estrés. Y si bien muchos de estos cambios epigenéticos del ADN no afectan o se borran en el espermatozoide u óvulo, algunos se conservarán y al conservarse estos cambios en las células sexuales se heredarán de padres a hijos. Por lo que muchas de las experiencias vividas por nuestros progenitores, las cuales modificaron su expresión genética, pueden ser heredadas a sus hijos dándole forma a nuestro propio epigenoma. Esto lleva a la conclusión de que muchas de las atrocidades cometidas en la historia del hombre, cuyas víctimas afortunadamente sobrevivieron a ellas, provocaron metilaciones en regiones del genoma humano que pueden interferir en el control de estrés y la ansiedad, llevando no solo a la afectación de la persona que sufre el trauma, sino también a sus futuras generaciones. Bien, vamos a revisar entonces por aquí. Bien, en este video nos estaban hablando del concepto de epigenética, es decir, nos mencionan brevemente de cómo es que los cambios, ¿no?, que se producen a nivel del ambiente de la persona, que puede ser, digamos, estar expuesto a mayores niveles de estrés, factores como la actividad física, la alimentación, entre otros, van a modificar la expresión de algunos genes. Y por acá nos hablaban de los epigenomas. A ver, ¿qué nos menciona este video de los epigenomas? ¿Qué es lo que van a hacer los epigenomas? A ver, por acá les pongo el dibujo. ¿Qué función tenía el epigenoma? ¿Van a determinar si producen o no producen ciertas proteínas? Ajá, correcto, ¿no? Entonces, estos epigenomas es como si encendieran o apagaran los genes. Vamos a revisar desde aquí. Por acá nos empieza a hablar un poquito de lo que habíamos comentado al inicio de la sesión, ¿no? Del ADN. Ese ADN es una secuencia, como dice, de nucleótidos, ¿no? Todas estas rayitas que estamos viendo acá de color rojo serían los nucleótidos.
Y cada secuencia, ¿no? Cada pedazo de esos nucleótidos vendrían a ser los genes, que son los componentes del ADN. Entonces, en resumen, cada gen tiene cierta cantidad de nucleótidos en su interior. Entonces, estos, vamos por aquí, más adelante, acá. Estos nucleótidos, ¿no? Que están dentro de los genes, vendrían a ser como si fuera una receta que le sirve al ribosoma de la célula para poder saber en qué orden y de qué manera va a tener que ensamblar o crear una proteína. Así como cuando nosotros queremos preparar algo y necesitamos ciertos ingredientes y una secuencia de pasos para poder hacerlo, estos genes lo que le van a dar al ribosoma es esa información, ¿no? ¿Qué aminoácidos vas a necesitar y de qué manera los vas a ir agregando para formar dichas proteínas? Este proceso se hace mediante el llamado ARN mensajero y nos ayuda a crear una proteína que tiene una función determinada. Por acá nos habla, ¿no? Del concepto de los epigenomas. Como estábamos mencionando, estos epigenomas, la función que tienen es apagar o encender ciertos genes. Es decir, van a hacer de que se produzcan o no se produzcan ciertas proteínas. Un concepto dentro de lo que es la epigenética es el concepto de la metilación, ¿no? Que también lo mencionan por acá. Esta metilación es la unión de ciertos grupos metilo, ¿no? Que son unas estructuras químicas que se pueden unir a ciertas regiones de un gen para apagar o encender, ¿no? La producción de ciertas proteínas. Entonces, por acá se mencionaba, ¿no? De ese funcionamiento. Generalmente cuando un grupo metilo se une a una sección, ¿no? del ADN, la apaga. Entonces se va a ver de esta manera. Se va a detener, ¿no? la producción de ciertas proteínas. Y cuando se retira, ¿no? de esa sección del ADN, se vuelve esta a encender, ¿no? Y se da nuevamente la producción de las proteínas. Ahora, algo interesante de esto que también nos menciona el video es que estas metilaciones que se producen en el ADN, que pueden apagar, encender ciertos genes, lo que va a hacer es heredarse en algunos casos a los descendientes, ¿no? Y ello, digamos, va a hacer de que en estos descendientes se produzca o no se produzca también la producción de dichas proteínas. Entonces, estos cambios que se han producido debido a la interacción o el entorno con el ambiente pueden pasarse de padres a hijos. Y eso es precisamente lo que vamos a ver como definición en la diapositiva que está aquí a continuación, ¿no? Que la epigenética son, ¿no? en la cromatina del ADN, o sea, podríamos llamarle como en la estructura, ¿no? del ADN, pero sin alterar su secuencia. Cuando se produce este proceso que les estaba comentando en el video, ese proceso de metilación, es solamente una unión, ¿no? a este ADN, pero no estamos cambiando la secuencia de nucleótidos que ya está preexistente. Existen ciertos compuestos en nuestra dieta, hay ciertos nutrientes en particular que vamos a ver un poco más adelante, que lo que van a hacer es ayudar a realizar esa regulación genética, ¿no? Van a producir esa metilación o desmetilación en algunos casos del ADN. Andy, ¿tienes alguna consulta? Sí, profesora, por el grupo están diciendo que hay varios que están queriendo ingresar y no les dan el acceso. A ver, dame un momento. Ya está bien. Me parece, bueno, creo que le comenté a uno de sus compañeros, me parece que algunos les pide que inicien sesión. Traten de ingresar sesión con su correo, o si es que tienen el Teams, o si es que no disponen del Teams o no pueden ingresar por su aplicación de Teams, de repente pueden poner para que puedan ingresar desde el navegador. Prueben con esas dos opciones, ¿no? Ingresando en el navegador o si no, ingresando
con su cuenta dentro de la aplicación.